Entonces, el último tipo de ignorancia tecnológica que quiero hablar es la que yo llamo ignorancia del futuro. Al igual que antes, partimos con una pregunta. ¿Cuántas líneas de código tiene un auto? Opción uno, 100.000, 1.000.000, 10 millones, 100 millones, 1000 millones. Nuevamente pueden ir a responder a este sitio web con ese identificador de la encuesta. Entonces, cuando hablo de ignorancia del futuro de la tecnología, no me refiero al hecho de que no podamos predecir qué tecnologías tendremos en el futuro. Cierto que también podríamos decir que es una ignorancia del futuro. Eh, Me refiero a algo distinto, que es lo que quiero comentar, que tiene que ver con lo que dice Samuel Arbesman, que las tecnologías se han vuelto extremadamente complejas. Tan complejas que, como vimos antes, nos cuesta entenderlas e incluso controlarlas. Entonces, ¿cuál es el problema de que las tecnologías se vuelvan complejas? Es que mientras más complejo es un sistema, es más probable que se vuelva caótico. ¿Qué significa que sea caótico? Que se vuelve impredecible. Entonces acá les quiero mostrar un ejemplo de un sistema caótico y vemos qué significa efectivamente que un sistema sea caótico. Este ejemplo es muy simple, es un péndulo que tiene tres partes. Entonces es un péndulo que está conectado en una posición y tiene como tres segmentos. Y este video lo que va a mostrar es eh, una simulación con cientos de péndulos iguales, pero que van a partir, su ubicación inicial va a ser un poquito distinta, ¿sí? Muy poquito distinta, tan poquito que al principio se van a ver todos iguales. Pero veamos qué pasa con estos péndulos que parten todos muy cercanos, luego de que se mueven por un tiempo. Se fijan, están todos muy pegados, pero de repente se empiezan a separar y eventualmente cada cual sigue una trayectoria completamente distinta. Entonces ese es un ejemplo de un sistema caótico, que pequeñas variaciones hacen que se generen comportamientos muy distintos. Entonces eso es lo que pasa con las tecnologías cuando se vuelven muy complejas, que se vuelven caóticas y por lo tanto impredecibles. Y particularmente se vuelve impredecible saber cuándo van a fallar, que eso es lo que es más grave. Entonces veamos el ejemplo del auto. Volvamos a la pregunta. ¿Cuántas líneas de código tiene un auto? Entonces veamos cuántas líneas de código tiene un auto. En esta visualización podemos ver cuántas líneas de código tienen distintos software. Eh, por ejemplo, Office 2001 tenía 25 millones de líneas de código. Eh, Facebook, una aproximación, pero dice que tiene 62 millones de líneas de código. Y acá llegamos a el auto. 100 millones de líneas de código. Y eso es un número muy grande, si lo pensamos. O sea, son 100 millones de líneas de texto que son necesarias para poder entender cómo funciona el auto. Entonces, nuevamente, volvamos para ver cuál es el problema de tener esta gran cantidad de líneas de código. Entonces, ¿por qué es importante evitar esta ignorancia del futuro pensando que es la ignorancia de no poder predecir la tecnología y pensando que tiene mucha relación con la complejidad de esta tecnología? Veamos un ejemplo, ¿cierto? Hace como también 15 años o 10 años, eh, algunos autos Toyota empezaron a tener una falla que aceleraban solo. Y eso mató a más de 100 personas en su momento. Y cuando se hizo el análisis, se determinó que, eh, a menos en parte, la falla era causada por tener un software extremadamente complejo. Era tan complejo que de hecho nunca pudieron determinar la falla.
exacta. Probablemente tuvieron que rehacer parte del sistema para poder evitar la falla. Entonces ese es el gran peligro de tener tecnología tan compleja, impredecible, que no podemos saber cuándo ni cómo van a fallar. ¿Qué podemos hacer para superar esta ignorancia del futuro? Primero es tratar de reducir la complejidad, ¿cierto? En el libro Mythical Month, Frederick Brooks habla de dos tipos de complejidad. Habla de que hay una complejidad esencial a un problema, que es como lo que realmente lo hace complejo de verdad, y una complejidad accidental, que tiene que ver con las limitaciones de cómo implementamos la solución al problema. O sea, qué herramientas ocupamos, qué prácticas malas o no tan buenas ocupamos para de alguna forma hacer más complejo algo que quizás no es tan complejo. Entonces ese es una primer approach, es tratar de simplificar lo más posible eh, dentro de lo que se puede. Pero efectivamente hay problemas que tienen mucha complejidad esencial y no podemos aplicar este approach. Entonces ahí viene otra posible solución, que es la idea de diseñar tecnología antifrágil. ¿Qué significa antifrágil? Antifrágil es un concepto que eh, inventó Nassim Taleb en su libro llamado Antifrágil, que viene de la siguiente idea. Si pensamos en una tecnología muy compleja, el hecho de que no podamos predecir la hace frágil. Entonces, ¿qué es algo frágil? Un ejemplo que se me viene a la cabeza es, por ejemplo, una caja con plato o con vaso, ¿cierto? Entonces, a esa caja nosotros le ponemos un cartel, por favor, trate con cuidado porque se me puede romper. O sea, es cualquier movimiento externo, cualquier fuerza externa, cualquier daño posible puede romper todos los platos. Eso la hace frágil. Entonces, una primera forma de resolver o de solucionar la fragilidad es hacer algo robusto. Entonces, podemos, por ejemplo, hacer una caja más fuerte que aguante más golpes. Eh, pero realmente lo robusto no es el antónimo de frágil, sino que lo que nos gustaría es que la caja fuera antifrágil. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras más le pego a la caja, mientras más daño le haga, mejor se vuelve lo que está dentro de la caja. Eh, por ejemplo, en el caso de los platos sería como que los platos se vuelven de mejor calidad, así que le estoy pegando. Entonces, si pensamos ejemplo, un ejemplo de un sistema, una solución antifrágil, son las vacunas. ¿Cierto? Cuando yo me vacuno me estoy haciendo daño, de esta forma estoy ingresando como parte de los patógenos, eh, pero eso hace que mi sistema reaccione, genere anticuerpos y se vuelva más fuerte. Entonces, esa es como la idea de esta antifragilidad. Es como hacer un daño controlado para que el sistema se vuelva mejor. Entonces, un ejemplo de tecnología antifrágil es lo que hace Netflix. Eh, Netflix, que también tiene un sistema súper complejo, con millones de líneas de código, eh, que tiene que estar funcionando todo el día en todos los países del mundo prácticamente. Entonces lo que ellos hacen es también hacer un daño controlado. Lo que hacen ellos es tener sistemas, programas que se llaman estos Chaos Monkeys. Son programas que ellos lanzan eh, a que se dediquen a atacar al propio sistema de Netflix. O sea, es como que ellos están un poco tratando de forzar que falle Netflix o lograr encontrar las fallas generando caos, generando estos ataques como medio aleatorios que obligan a el equipo de Netflix a estar constantemente mejorando su tecnología y descubriendo estas fallas que si es que este Chaos Monkey no las hubiera encontrado, eventualmente habrían ocurrido porque sí nomás. Entonces, eh, un poco la lógica de esta tecnología
antifrágil, si pensamos en el ejemplo de Netflix, es que yo tengo el sistema de Netflix, le agrego este mono que está golpeándolo, haciéndole daño, eh, y si le sumo el equipo de ingenieros de Netflix, que está vigilando lo que hace el mono y reaccionando, transforman en su conjunto a Netflix con el mono y con su equipo en un sistema antifrágil que va como mejorando cada vez que recibe daño. Esa es como la idea de la antifragilidad. Y ahora esto que partió con Netflix se ha vuelto ya una disciplina en ingeniería de software, como que se habla de la ingeniería del caos, que es la idea de incorporar agentes de caos a mi sistema para anticipar estos errores impredecibles que inevitablemente van a ocurrir en sistemas tan complejos. Entonces, resumiendo, hoy día hablamos de tres tipos de ignorancia tecnológica, ¿cierto? La ignorancia del pasado, que quiero que se queden con la imagen, con la metáfora del iceberg, que en el fondo nosotros solamente recordamos la punta del iceberg, eh, o conocemos la historia de la tecnología que se volvió popular, pero no sabemos lo que pasó por debajo. Y lo importante de apreciar la historia es que nos permite también descubrir ideas que quedaron escondidas debajo de lo que efectivamente emergió. Un segundo tipo de ignorancia es la ignorancia del presente, y aquí la metáfora de la caja negra. Entonces, una caja negra que no entendemos cómo funciona y que generalmente no necesitamos entender, pero cuando falla nos produce problemas, y particularmente a los que ocupamos tecnologías para hacer otras tecnologías, es riesgoso que ocupemos tecnologías sin entender sus potenciales fallas o sus limitaciones. Y por último, la ignorancia del futuro, y aquí les dejo la imagen del péndulo triple, eh, esta incapacidad de predecir cuándo va a fallar una tecnología suficientemente compleja, y que la forma de enfrentarlo es tratando por una parte de reducir la complejidad y por otra parte agregar esta idea de antifragilidad, de poder hacer daño controlado que me permita mejorar mi sistema de manera gradual y no esperar que explote para poder corregir algún problema. Como dice Stuart Brand, somos como dioses, eh, deberíamos ponernos buenos en eso. O sea, y esto lo digo como para nosotros como ingenieros, que tenemos la responsabilidad de diseñar tecnologías que efectivamente sean entendibles, tengan poco posibilidad de fallar con eh, riesgos fatales, como vimos en ejemplos anteriores. Y eso es el llamado que le hago eh, para ser responsable en el diseño y uso de tecnología. Muchas gracias.